Estás escuchando el podcast de Hispania, un podcast histórico contado de la forma más moderna posible. Yo voy a hablaros sobre el tema 2, que trata sobre la Primera Guerra Carlista, que durará de 1833 a 1839, la implantación del liberalismo con sus 4 periodos diferentes, y por último el reinado efectivo de Isabel II, que durará desde 1843 a 1868. Hablando pues antes de que todo esto comenzara, hablamos sobre la crisis sucesoria, que comenzará en 1830 cuando Fernando VII tiene a su hija Isabel. Entonces derogará la ley sádica por la pragmática sanción. Se producirán enfrentamientos entre los liberales que apoyarán a su hija Isabel y entre los carlistas que apoyarán a Carlos María Isidro de Borbón, el hermano de Fernando, para que reine. María Cristina, la mujer de Fernando, es nombrada regente durante los últimos años de vida de Fernando, porque estaba ya muy malo. Entonces, forma un gobierno de carácter reformista para obtener los apoyos y también declara la amnistía para que puedan volver los liberales del exilio. En 1833, 3 años después de que Fernando VII tuviera a su hija Isabel, él muere. Entonces se produce un enfrentamiento que dará comienzo a la guerra carlista porque su hermano Carlos María se declara rey. Así es básicamente como comienza la Primera Guerra Carlista, que como ya he dicho durará 6 años, desde 1833 a 1839. Los antecedentes, como ya hemos visto, es que Carlos María se declara rey tras la muerte de su hermano, pero María Cristina busca los apoyos de los liberales porque en ese momento era la regente. El bando carlista, que serán los que apoyan a Carlos, serán los más absolutistas e intransigentes. Y por otro lado, el bando isabelino serán los que apoyen a María Cristina y a Isabel como reina, y serán los sectores más liberales y reformistas. También nombrar que María Cristina tenía el apoyo internacional por parte de Francia, Portugal e Inglaterra. Y aunque la guerra comienza siendo favorable para los carlistas, cuando estos empiezan con su defensiva, el general carlista Morat y el liberal moderado Espartero comienzan sus negociaciones, llegando a 1839 al abrazo de Vergara con el que llega la paz. Esta guerra provocó miles de muertes y una gran destrucción material y económica. Lo siguiente, paralelamente, se estaba dando el proceso de implantación del liberalismo, que contaba con 4 periodos diferentes y marcados. Se comienza con el primer periodo moderado, que durará 2 años de 1833 a 1835. El segundo, donde los progresistas están en el poder, que durará otros 2 años, de 35 al 37, y después otra vez la vuelta a los moderados, que esta vez durará 3 años, desde 1837 a 1840. Por último, otros 3 años, la regencia de Espartero de 1840 a 1843. Como veis, esto va a ser un vaivén de dar y quitar el poder, porque van a comenzar los moderados, luego llegarán los progresistas al poder, luego la vuelta de los moderados y por último, para cerrar esto, pues será la etapa de la regencia de Espartero. Bueno, pues comenzamos con la implantación del liberalismo con el primer periodo moderado, que como ya he dicho durará 2 años, del 33 al 35. En este momento el Parlamento estaba dividido en 2 tendencias liberales. En primer lugar tenemos a los moderados que no querían cambios radicales y por otro lado los progresistas que querían reformas y las buscaban, y también la reposición de la Constitución de 1812. Tras el estallido de la guerra, pues María Cristina llama al liberal moderado Martínez de la Rosa para formar gobierno con él. Se amplía también la amnistía, la libertad de prensa y también se restaura la milicia nacional. Todas estas son algunas de las medidas que ellos dos tomaron para formar un poco y darle forma al nuevo gobierno moderado que estaban construyendo. También tenemos que hablar del Estatuto Real de 1834, que era una carta otorgada de ideología muy moderada, donde se regulaban las convocatorias a las Cortes, de carácter muy conservador y elitista, es decir, que muy pocas personas podían acceder a ella, y también que se le otorga a la corona una amplia capacidad legislativa y de veto. Pero con toda la situación en guerra y tal, pues el gobierno no pudo dirigir la situación, y entonces ante estas circunstancias, pues el apoyo a los liberales progresistas pues aumenta un montón por parte de la población. Por esto, en 1835 hay revueltas urbanas por todo el país y también surgen las juntas revolucionarias que reclamaban la reunión de las Cortes, libertad de prensa, una nueva ley electoral, la extinción del clero secular, entre otras medidas. María Cristina entonces nombra al liberal progresista como jefe de gobierno a Mendizábal. Este quería acabar con el antiguo régimen y para ello tomó medidas, y 2 de ellas son la libertad de prensa y también la desamortización de los bienes del clero secular.
Esta última hizo que hubiese una reacción moderada ante la política y medio obligará a Mendizábal a dimitir en 1836. Los progresistas estaban intentando detener las reformas y a causa de la insurrección de los progresistas, María Cristina se vio obligada a volver a la Constitución de 1812 y devolver el gobierno de nuevo a los progresistas. Este nuevo gobierno fue dirigido por José María Calatrava y algunas de las medidas fueron la supresión del régimen señorial, la eliminación del diezmo o la sustitución de los jefes del ejército. Estas nuevas Cortes elaboraron una nueva constitución en 1837 que intentaron contentar tanto a los progresistas como a los moderados. Y entonces se dieron elecciones. El resultado de estas fue los moderados, que tenían mayor apoyo en este momento. Nada más llegar al gobierno, los moderados desvirtúan los elementos más progresistas de la anterior legislación y en 1840, que es el último año de este periodo, de la vuelta de los moderados, que hemos dicho que duraba 3 años, de 1837 a 1840, bueno, pues en 1840 tratan de modificar la ley municipal por la cual los pueblos podían elegir a su propio alcalde. Entonces los progresistas a esto se oponen totalmente y se forman las juntas revolucionarias, donde María Cristina, ya ante la situación, pues dimite y huye del país. En este momento, pues los progresistas apoyan totalmente a Espartero, porque Espartero había sido el que había ganado la guerra carlista hace un año anterior, porque acabó en el 39 y recordemos que estamos en el año 1840, entonces se nombra a Espartero como nuevo regente. Y así comienzan los 3 años de la regencia de Espartero, de 1840 a 1843. Cuando llega al poder, lo primero que hace es disolver las juntas revolucionarias que se habían formado en muchas de las ciudades de España. También convoca elecciones donde salen que hay mayor apoyo a los progresistas. Y lo que asombra mucho es que empieza a gobernar de modo muy autoritario. En 1841, o sea, apenas su llegada al gobierno, aprueba arancel, que es un impuesto de bienes de exportación e importación. Entonces el mercado español se abre a los productos textiles ingleses. Esto hace que haya protestas por parte de los trabajadores del sector textil catalán y haya una dura represión hacia sus manifestaciones, llegando incluso a bombardear Barcelona, y esta acción última de bombardear Barcelona hunde totalmente a Espartero. Espartero entonces yo creo que se empieza a poner nervioso, clausura el Congreso y convoca nuevas elecciones, y con el nuevo Congreso pues la crisis política se acentúa aún más porque había una gran desconfianza en el gobierno. Esto provoca nuevas revueltas donde estarán también los generales Prim, Serrano y Narváez, que serán los que liderarán la sublevación militar. Narváez en 1843, que recordemos que es el último año de la regencia de Espartero, entra a Madrid y Espartero entonces pues se dirige a Cádiz para huir de España, no sin antes bombardear a Sevilla. Con Espartero expulsado, hay nuevo gobierno que lo dirigirá el progresista Joaquín María López, y con esto comenzará el reinado efectivo de Isabel II. Para terminar con la inestabilidad que estaban dando las regencias, deciden nombrar a Isabel II como mayor de edad. Algunas de las características que definirán este periodo será que será un periodo muy complejo, porque habrá importantes transformaciones políticas, sociales y económicas. También destacamos que hay medidas como el fin definitivo del antiguo régimen. También se sientan las bases del sistema capitalista moderno y también surge el movimiento obrero. Además de todo esto, también se establece el Estado liberal en España. Aunque cuando Isabel llega al trono es un periodo convulso, porque hay una tendencia liberal muy conservadora, por lo que hay un voto limitado. También Isabel se intrometerá mucho en la política, apoyando mucho a los conservadores, y también la intervención de los generales será muy limitada porque no les dejan, por tanto se meterán en el gobierno con los progresistas. Los movimientos de protesta que se dan contra el régimen siguen siendo duramente reprimidos. Comienza entonces la primera etapa del reinado efectivo de Isabel II, que durará 10 años y será la década moderada, desde 1844 a 1854. Comenzará con el nuevo gobierno de González Bravo, que apoyará medidas como disolver la Milicia Nacional, la censura de la prensa, reformar el sistema tributario y también la creación de la Guardia Civil por el Real Decreto de 28 de marzo de 1844. Este mismo año, Narváez asume la presidencia del gobierno y es
una etapa que se llena de convulsiones y conflictos políticos, llegando a haber 12 gobiernos diferentes. Se restablecen también las relaciones con la Iglesia y entonces se frena el proceso de desamortización y también se produce la Segunda Guerra Carlista, que durará en este caso 3 años, de 1846 a 1849, y esta pues será causada porque intentaron casar al hijo del hermano de Fernando y a Isabel, o sea, a los primos, pero no funcionó, fue un fracaso matrimonial. Bravo Morillo, por otra parte, intentará transformar el Estado en una dictadura tecnocrática, pero fracasará. Bueno, Bravo Morillo fue presidente del gobierno de 1851 a 1852, uno de esos 12 gobiernos que hubo. El gobierno a estas alturas pues empezó a descomponer y el 28 de junio de 1854 se da el estallido revolucionario con el pronunciamiento del general Domingo Dulce. Y entonces, 2 días después, el 30 de junio de ese mismo año, de 1854, el general O'Donnell se une al levantamiento. Entonces se produce enfrentamiento entre las fuerzas gubernamentales y los sublevados. A estos enfrentamientos se les llamará la Vicalvarada. Antes de seguir con el reinado efectivo, tenemos que mencionar y hacer un paréntesis en la Constitución de 1845, que estuvo en vigor hasta 1869 y era de carácter muy conservador. Incluía una declaración de derechos donde podían ser limitados por la legislación posterior. También exigía la exclusividad de la religión católica, obligando al Estado a mantener a la Iglesia. Se suprimía la milicia nacional, la soberanía se compartía entre las Cortes y el rey, y por último el rey podía elegir a determinados alcaldes de determinados pueblos. Entonces, ahora sí, comienza en 1854 el bienio progresista, que como bien dice, pues dura 2 años, de 1854 a 1856, y comienza con el autoritarismo moderado, cuando produce el levantamiento de parte de los progresistas e incluso de algunos sectores moderados. Tras la Vicalvarada, los sublevados redactan el Manifiesto de Manzanares, donde reclamarán respecto a la Constitución de 1845, de la que acabamos de hablar, la reforma de la ley electoral y también una reducción de impuestos. Este alzamiento cuenta con el respaldo popular e Isabel pues no tiene otra opción que quitar el poder a los moderados y dárselo a Espartero de nuevo. Con Espartero al poder, O'Donnell era el ministro de guerra. Se dan nuevas elecciones donde salen ganadores los unionistas de O'Donnell por progresistas. Las Cortes elaboran otra nueva constitución, que será la de 1856, aunque esta no llegará a entrar en vigor. El gobierno desarrolla también una nueva legislación para la modernización económica del país, donde incluye nuevas leyes como la ley de desamortización, las de Madoz, la ley de ferrocarril o la ley de sociedad bancaria. Todo el bienio transcurre en conflictividad porque hay malas cosechas y también una alza de precios, y entonces en 1856 Espartero dimite y la reina encarga a O'Donnell a formar un nuevo gobierno para que vuelvan los moderados. Entonces llega la última etapa, que será la crisis del moderantismo, que durará 12 años, desde 1856 a 1868, pero ocurrirán muchas cosas. Primero, que esta etapa será controlada por la Unión Liberal de O'Donnell, donde restablece los principios del moderantismo, y también la Constitución de 1845 se pone otra vez y se frena la legislación más progresista que se había formado en el bienio anterior. También intentan desviar la atención de los españoles de los problemas internos, empezando a aplicar la política exterior, para así crear conciencia nacional y patriótica. En 1863, el gobierno unionista no puede hacer frente a la oposición política, entonces O'Donnell dimite. Y desde 1863 a 1868 hay gobiernos inestables que se presiden alternativamente entre O'Donnell y Narváez. En 1864 hay una fuerte crisis económica en España porque comenzará también la quiebra de las compañías de ferrocarril, el hundimiento del sector textil, las malas cosechas, todo esto en 1864. Pero es que en 1866 hay una expansión del hambre, una subida de precios y unas malas cosechas por todo el país. Este mismo año el país sentía que había una gran necesidad de cambio que implicaba directamente la caída de la monarquía isabelina. Entonces se firma el Pacto de Ostende ese mismo año, donde se acuerda destronar a la reina y convocar las Cortes Constituyentes. Este pacto pues lo firmarán los progresistas, los demócratas
y más tarde se unirán los unionistas. Entonces, el 19 de septiembre de 1868 se da la Revolución de la Gloriosa, revolución que destrona a Isabel II. A partir de aquí pues termina el tema 2 y comienza el siguiente tema, que no son las desamortizaciones, sino el siguiente, que habla sobre el sexenio revolucionario.